Oli, oli, bienvenidas a mi canal Rosgurumi. Estamos en el último video de nuestra muñequita. En este video vamos a armarla, ¿sí? Antes de comenzar, si eres nueva en mi canal, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita. Y si ya eres parte de la familia de Rosgurumi, te invito a que me regales tu like y me ayudes a compartir, ¿sí? Te lo agradecería muchísimo. Bueno, pues ya dicho esto, vamos a empezar. Ok, pues yo aquí tengo ya todas las piezas listas para mi muñeca. También vamos a incluir la pintura textil para los ojitos. Vamos a incluir una aguja y un pedacito, dejen ponerla aquí, un pedacito de hilo negro. Aquí está el pedacito de hilo negro, ¿sí? Bueno, pues vamos a comenzar. Antes de pegar la cabecita al cuerpo, vamos a pegarle los bracitos, ¿sale? Ya saben que tenemos que unir primero por ambos lados. Tenemos que unir los bracitos de ambos lados para cerrar y los van a rellenar nada más hasta la mitad, lo que viene siendo esto, ¿sí? Hasta aquí nada más. Ya rellenándolo así, vamos a colocar. Esta es la vuelta donde vamos a pegar la cabecita. Entonces vamos a pegar los bracitos en la siguiente. De esta manera. Vamos a hacer vamos a ir pegando de esta manera para no pegarla ya después que tenga la cabecita ahí ya pegada, y la vamos a pegar así. De esta forma, y ya aquí vamos a hacerle el nudito. Esta es otra forma de pegar los bracitos. Antes de pegar el cuerpo, podemos coser los bracitos para que no se nos vaya a dificultar, o si batallan tanto ya con la cabeza pegadita, pues pueden hacerlo de esta forma. Es un poquito más libre de hacer y no batallan, no les estorba tanto la cabeza. Miren, así como pegamos esta, vamos a pegar la otra. Primero unimos la pieza de lado a lado y después vamos a pegarla en el cuerpo. Miren. Ahora la vamos a pegar. Manda, mija. ¿Quieres ir a los columpios? ¿Sí? Ve un ratito. Sí. Miren, así. Entonces ya le vamos a pegar aquí. Ponlo ahí, mamá. Ahí. Aquí. Aquí ponlo. Ahí, ahí. Ajá. Miren, de esta forma, ¿sale? Vamos a ir pegándolo. Ay, nomás con cuidado que no agarremos. Miren, como yo ya agarré acá. Miren, miren. Ya agarré una parte que no debía. Ahí así. Insertamos nuevamente. A la aguja. Bueno, no quiere. Sale. Ahora sí. Insertamos aquí. De esta forma.
Y ya pegamos los dos bracitos, ¿sí? Vamos a hacerle el nudito para que no se deshaga. Y es un poco más fácil de coser porque no se batalla mucho. Vamos a cortarle. Ahora sí vamos a pegar lo que viene siendo la cabecita. Vamos a unirla como siempre lo hemos hecho, agarrando un punto de la cabecita, un punto del cuerpo, un punto de la cabecita, un punto del cuerpo, y así lo vamos a hacer hasta cerrar todas ambas piezas. ¿Sí? Así lo vamos a hacer hasta cerrar toda la pieza. Y así les tiene que quedar la muñequita ya. ¿Sí? Ahora vamos a colocarle el vestidito. Le vamos a colocar su vestidito. Ya teniendo los brochecitos ya puestos para abrochar el vestidito. ¿Sale? Bueno. Así le colocamos su vestidito. Metemos sus bracitos a las mangas de esta manera y lo subimos. Abrochamos el vestido. Le tiene que quedar de esta forma. Vamos a colocarle sus zapatitos. Vamos a colocarle los zapatitos. Colocamos el otro. De esta manera. Miren, y así va a ir quedando nuestra Girlfriend. Ya va quedando lista. Vamos a colocarle el pelo para saber dónde van colocadas las orejitas y el copete. Para el pelo, si ustedes se lo quieren coser, pueden coserlo. Yo en mi caso se lo voy a pegar con silicón caliente, ¿sí? Con pistolita. Vamos a ayudarnos de algunos alfileres. Vamos a ayudarnos de algunos alfileres. Vamos a poner el anillo mágico que hicimos de aquí del pelo que esté en la cabecita, ¿sí? Entonces vamos a poner tantito silicón caliente. Si ustedes utilizan algún otro pegamento, pueden ocuparlo. Yo es el que yo ocupo. Es el que yo mucho utilizo, el silicón caliente. Entonces vamos a poner aquí para que no se nos vaya a mover. Y vamos a empezar a pegar. Más o menos donde queremos que vaya el pelo. ¿Sale? Si ustedes, como les vuelvo a repetir, si lo quieren coser, pueden coserlo. Yo lo pego para más rápido y para que esté listo. ¿Sí? Ahora vamos a pegar aquí. Vamos a ir acomodándolo, para que vaya pegando. Solamente pueden pegar aquí y de este lado. No es necesario en todos lados. Ay, ya se pegó este hilo. Entonces pueden pegarlo así. De esta manera.
Y para el pelo, para que vaya pegado, van a ir pegando mechón por mechón. Y van, o si lo quieren dejar así, así lo pueden dejar, pero se les va a estar moviendo mucho. Pero pueden pegarlo mechón por mechón, ¿sale? ¿Cómo es esto? Ok. Miren, si lo quieren dejar así, así lo pueden dejar. Y si no, pues lo pueden pegar. Las orejitas, déjenme agarrar las orejitas. Las orejitas las vamos a poner. Déjenme ponerle aquí para que no se esté levantando el pelito. De esta forma. Las orejitas las van a poner, porque hagan de cuenta que estos que son más pequeños van a ir aquí, a los lados. Entonces las orejitas van a ir aquí, ¿sí? La orejita va a ir aquí. Es así. Estas sí las vamos a coser con hilo color carne. Vamos a ensartar más o menos donde queremos que vayan las orejitas. Aquí así. Van a ir aquí así. Entonces vamos a agarrar la puntita de la orejita de esta manera. Vamos a volver a pasar para que amarre bien. Y vamos a ir en medio, aquí en medio, para que podamos poner la orejita. Y la vamos a pasar por aquí en medio. Mande, hija. Y vamos a, permíteme ahorita. Volvemos a pasar para que abroche bien la orejita y no se nos vaya a deshacer. De esta manera. Ahora nos vamos para la siguiente orilla. Solamente vamos a pegar las tres partes, ¿sale? De la orejita. Las dos orillas y la de en medio. Si la quieren coser, igual la pueden pegar, ¿eh? O sea, pueden pegarla con el pegamento que ustedes ocupen o con el silicón caliente que yo ocupo. O lo pueden coser, como sea. Miren. Así le van a poner la orejita. De esta manera. Y así ya nos vamos al otro extremo y vamos a pegarla, vamos a coserla igual como cosí yo esta orejita. Lo van a hacer igual. Miren, así tienen que ir las orejitas. Ahora los dos mechoncitos que hicimos pequeños y estos son los grandes. Los dos pequeños los vamos a poner aquí. Sí, que tape esto así. Entonces vamos a pegarlo con silicón. Vuelvo a repetir, ustedes pueden pegarlo con el pegamento que ustedes ocupen o coserlo. ¿Sí? Ya es decisión de ustedes. A mí se me facilita un poquito más pegarlo. Entonces lo vamos a pegar para que sean los dos mechoncitos. Y vamos a pegar así el otro del otro lado. Así como hicimos este, vamos a unir la otra pieza. Miren, bueno, yo ya pegué los dos de cada lado. Ella tiene dos mechoncitos aquí y dos mechoncitos aquí parados. Entonces vamos a hacer nada más 4. Vamos a hacer 4 veces lo que voy a hacer ahorita, ¿sale? Que son, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Vamos a hacer 4 veces 8 cadenitas
Ya apretando van a quedar 7 cadenitas. Pero esto lo vamos a hacer 4 veces. Vamos a hacer 4 mechoncitos de estos, de 8 cadenas. Aquí están los 4 mechoncitos ya. Entonces vamos a ponerle 2 mechoncitos aquí enfrente. Subimos uno un poco más para que el otro quede más chiquito. Vamos a tomar el pegamento y lo vamos a pegar de esta manera. Y ahora sí vamos a poner los 2 mechones grandes de esta forma, ¿sí? Así, de esta forma. Vamos a colocar los dos. Vamos a ponerle pegamento. Vamos a colocar la otra igual. ¿Sí? Miren, y ya va agarrando forma nuestra muñequita. ¿Sí? Así va agarrando forma. Y aquí arriba vamos a colocarle los 2 mechones que nos quedaron. Lo vamos a poner aquí luego. Y vamos a colocarle esos 2 mechoncitos que tiene arriba. De esta forma, ¿sí? Miren. Y así nos va quedando nuestra muñequita. Ok, para pintar los ojitos, bueno, ustedes ya saben que yo necesito que seque para acabar el trabajito. Entonces vamos a ponerle primero sus pestañas para no batallar en que yo manche mi amigurumi, porque pues yo lo voy a hacer con pintura. Vamos a ponerle primero esto. Vamos a ver más o menos dónde queremos que vayan sus ojitos. Ponerle aquí primero. ¿Sí? Vamos a contar. Ustedes lo van a hacer al tamaño que ustedes más o menos crean y les guste. Que estén sus ojitos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, de... Lo vamos a hacer aquí así. ¿Sí? De esta forma. Déjenme que quede bien, si no me vaya a quedar un poquito mal y pues ahí ya no hay remedio, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo así y ahorita le vamos a poner sus pestañitas para arriba. Vamos a pasarlo para acá. De esta forma. Las pestañitas de igual manera las vamos a colocar con un
Tienen que levantar sus... ¿Sí? Miren, va a ser así. Déjenme hacer el nudito para que no se me deshaga. Cortamos y ahora sí yo voy a pintar los ojitos. Miren, primero yo pinté con el pincelín permanente, pinté más o menos dónde van a ir los ojitos y la boquita, ¿sí? Entonces vamos a con la pintura negra, vamos a pintar los ojitos con mucho cuidado porque podemos manchar nuestro trabajo. Uno cuando trabaja con pinturas tiene que dejar que seque y así poder realizar el siguiente. Sí, porque si no podemos manchar nuestros muñequitos y pues imagínense, se echaría a perder todo. Así pinté yo el ojito, así voy a pintar el otro. Y con pintura rosita voy a pintar lo que viene siendo la boquita. Con pintura rosita vamos a pintar la boquita, igual con mucho cuidado para que no manchemos. La muñequita, ¿sale? Disculpen que... de esta manera, ¿sí? Y ahorita vamos a marcar bien con el pincelín alrededor de su boquita. Los chapetes, vamos a agarrar nuestro, ya sea sombra de ojo, o en mi caso que tengo los gises, vamos a agarrarlo de color rosita, o ya sea del color que ustedes gusten. Yo en mi caso le puse rosita para sus chapetes, y vamos a también con cuidado que la brocha no vaya a pegar en la pintura, y vamos a colocarle sus chapetitos de esta forma. Sí, ahorita que esté lista se las muestro. Bueno, y así quedaría la muñequita, miren, de este tamaño. Vamos a medirla para saber cuánto es lo que mide esta muñequita y cuánto mide la otra, ¿sale? Vamos a medirla. Miren, esta mide 14,5 y la muñeca grande dijimos que medía 18, ¿sí? Entonces con hilo cristal, doble hebra y el gancho del 2.5 midió, bueno, tiene una medida más pequeña que la grande. Y así nos quedaría nuestra muñequita, miren, junto con su el muñequito boyfriend. Bueno, pues esto sería todo. Espero les haya gustado, lo vayan a realizar o lo hayan realizado junto conmigo paso a paso. Y esperen el próximo amigurumi de la siguiente semana. Bueno, de esta semana a la otra. Hasta luego, que tengan un excelente día.